Y bueno, vamos a recordar un poquito lo que estábamos, eh, cuál es el propósito de este curso. No nada más es conocer, sino manejar la parte de la aplicabilidad. Y dentro de la aplicabilidad, aquí yo puedo poner en la diapositiva, pues que ustedes vayan y vivan su experiencia en el extranjero. Yo les comentaba que nosotros como abogados domésticos, como abogados de México, pues nos podemos dedicar al derecho mexicano, cualquier rama, derecho mercantil, derecho penal, derecho fiscal, derecho administrativo. Pero ya aún dedicándote a esas áreas tan especialistas del derecho mexicano, vas a necesitar bajar casos internacionales para aplicarlos, porque nuestra Constitución, a partir del año 2011, y otras constituciones de nuestros países hermanos hispanohablantes, ya contemplan el control difuso de constitucionalidad. Y el control difuso de constitucionalidad es precisamente que cualquier autoridad, perdón la palabra, cualquier autoridad pequeña ya pueda aplicar la normatividad internacional en un caso en concreto doméstico, que lo habíamos platicado un poquito la clase pasada. Bien, pues uno de las metas que tiene que tener todo abogado es llegar a la Corte Internacional de Justicia, que aquí estoy poniendo una fotografía de la propia Corte Internacional de Justicia, y otra no es un fotomontaje ni es un escenario virtual que ahora son los que ponemos, que tuve y he tenido la oportunidad de estar no una, sino varias veces en La Haya, en Holanda, visitando la Corte Internacional de Justicia. Y bueno, pues para motivarlos un poquito, pongo esta fotografía del exterior y en la parte de abajo pongo la fotografía del interior, donde están todos los jueces de la Suprema Corte Internacional de Justicia. Y bueno, pues en otro plano estoy yo adentro del mismo recinto, tomándome pues una fotografía. Bien, pues esa es parte de que podamos motivarlos, y yo se los comentaba. Qué mejor que si ustedes que me están viendo se sienten agradecidos, recomienden este curso, recomienden la federación, recomienden las diferentes clases para que se vayan sumando más. Aquí, como tenemos una flexibilidad, pues puedes tú recomendar a una tercera persona y se integra para la clase 3 y ella puede ver virtualmente la clase 1, la clase 2 y entrar a la clase 3, pues como cualquiera que estamos integrando. La idea es ir haciendo un grupo mucho mayor y más grande. ¿Para qué? Uno, para tener conocimientos. Dos, para motivarlos, para que vivan su experiencia en el extranjero. Y tres, para que ustedes puedan bajar todo el derecho internacional a sus casos en concreto, porque pocos son los abogados que manejan los casos internacionales. ¿Y qué creen? Pocos abogados en general manejan la oralidad. Les da miedo manejar la oralidad o simple y sencillamente traen un desconocimiento completo para la parte de la oralidad. Y pues no, al final de cuentas, la oralidad tiene toda una gama importante, un beneficio para nuestro sistema jurídico impresionante, mucho más que la parte escrita. Y qué mejor, ¿no?, que platicarles del propio o de la propia, del propio tratado o de la convención del Pacto de San José, que este es el tratado para el pueblo de América o para todos los que estamos en el continente americano, para respetar o el llamado a respetar los derechos humanos. Y parte de respetar los derechos humanos que tienen que ver con el International Law es precisamente el que la persona debe ser oída y vencida en juicio. Principio más importante de la oralidad. Y para muestra basta un botón, cómo bajamos la parte internacional a una cuestión doméstica, a un juicio oral mercantil, a un juicio oral penal, etc. Yo siempre les comento,
si ustedes me solicitan algo a mí por un correo electrónico y yo por ese mismo correo electrónico escrito les niego la petición, ¿tú te vas a sentir oído? ¿Te vas a sentir escuchado? Pues no. Te vas a sentir molesto, número uno, porque te negué lo que me estás pidiendo. Y número dos, no te vas a sentir escuchado. Sin embargo, si tenemos a lo mejor un feedback de presencial o virtual, tú me haces la petición, yo te contesto, igual te voy a negar. Al final, te vas a sentir escuchado. Al final vas a bajar tu nivel de ansiedad, de estrés, de molestia, te vas a sentir escuchado y eso influye mucho en el cumplimiento de las sentencias en los juicios orales. Entonces, bueno, esa es como una pequeña introducción a la parte de la oralidad, pero ¿cómo es que podemos nosotros, uno, bajar esta parte del derecho internacional a un caso en concreto de oralidad? Porque el fundamento más importante es que las personas se sientan oídas y escuchadas en un procedimiento. Yo llevo algunos casos internacionales, como se los comentaba, entre comerciantes. Y estos comerciantes, unos se van a la parte de arbitraje, que lo vamos a ver en el internacional privado, y otros se van a un juicio oral mercantil. Y estando yo en un juicio oral mercantil, representando a una de las partes, y mi cliente estaba sentado al lado mío, y mi contrario estaba con su abogado, los dos empresarios, los dos comerciantes, los dos mercaderes, alzaron la mano y dijeron, su señoría, puede ser un receso de 10 minutos. Nosotros los comerciantes vamos a hablar acá afuera sin abogado. Me pareció fabuloso, maravilloso. Entonces ellos salieron, ellos se pusieron de acuerdo, regresó mi cliente y me dijo, ya me puse de acuerdo en estos términos. Perfecto. Yo lo único que tengo que hacer es cuidar la forma de respetar y manejar la parte del convenio. O sea, las partes se sintieron escuchadas, primero porque obviamente se planteó toda la litis, y en su momento ellos tuvieron ya que se bajaron su nivel de estrés, tuvieron un avenimiento, una conciliación entre ellos, sin abogados, regresaron a los 10-15 minutos, se inició y dijeron, ya llegamos a un convenio. Que los abogados hagan lo suyo en la parte formal y se cierre el asunto. Maravilloso. Bueno, y la otra, esa es la aplicabilidad, y la otra es, pues ve y vive tu experiencia en el extranjero, que es parte de lo que yo les quiero comunicar de manera personal, ya desde hace muchos años, desde hace más de 16 años, y yo he estado lanzando al mundo a la cantidad que ustedes ni se imaginan, de estudiantes, unos, a pasear y conocer, y dos, otros, como yo se los comentaba, a vivir ya directamente en el extranjero del propio derecho, pero desde el punto de vista del derecho internacional público. Entonces, el día que tú quieras, puedes comunicarte conmigo y yo te ayudo y te hago un plan y verás que lo más importante para un viaje no es el dinero, no es ver con quién ir. Lo más importante para un viaje es precisamente tener el destino. Y el destino es la propia idea la que nos va a generar toda esta circunstancia. La idea que hoy, o bien en la semana pasada, tuvieron de estudiar este curso de internacional público, pues ahora tenemos nosotros esa directriz de que, oye, ¿puedo estudiar en el extranjero? Claro, puedo, o puedo trabajar en el extranjero, o puedo ir a visitar, ¿no?, los organismos internacionales, y bueno, estar en un tour, estar en un pequeño curso, no sé, etc. Bien. Voy a comentar, aquí tengo 3 láminas, brevemente, y bueno, después me voy a detener a hacer una reflexión, que sí apreciaría mucho, que si les está gustando la clase,
pues puedan ustedes poner o activar sus cámaras. Porque el activar sus cámaras, como yo se los comentaba en la clase pasada, si abres a lo mejor la intimidad de tu casa, no es para juzgar ni criticar, sino más bien es para poder nosotros tener una buena interacción, hablando de eso, para tener preparado cómo conectar mi computadora ahorita que me marque la pila. Entonces, pues bienvenidos, ¿no? Yo también estoy aquí en mi casa, tengo la fortuna de que tengo un despacho aquí en la casa y que bueno, pues aquí desde aquí yo hago la transmisión. Bien, entonces vamos a ver 3 láminas y luego hacemos una pequeña reflexión. Y les prometí un caso práctico, lo vamos a ver un poquitito más adelante, un caso práctico bastante interesante que está entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Bien, nosotros principalmente vamos a manejar el origen y el antecedente. Yo se los dije, el derecho internacional nace del propio Estado moderno. O sea, antes del Estado moderno, como yo les decía, estaban los feudos. Y hasta eso, entre señores feudales, se respetaban los límites. Posteriormente, cuando se consolidan varios feudos y nace el Estado moderno, nace Italia, nace Francia, nace España, entonces, este Estado moderno, lo principal es precisamente reconocer los diferentes límites y territorios. Y entonces, el tratado más antiguo que se conoce, déjenme poner un poquito más cómodo, es precisamente el Tratado de Westfalia. Pregunta de Ceneval, de Derecho Internacional, obligada, un apuntalamiento. ¿Cuál fue el primer tratado internacional? Que lo voy a retomar para la clase 3. Digo, de hecho, las clases están concatenadas, están relacionadas, como les decía, hay incluso una educación transversal que yo manejo. Entonces, bueno, en la clase 3 vamos a ver tratados internacionales, que es un tratado, que es una convención, y cuál es el primer tratado y los principales tratados internacionales que tenemos. Bueno, el primer tratado mundial es el Tratado de Westfalia de 1648, donde reconoce a los estados como sujetos de la comunidad internacional, que es el principio de soberanía territorial. Yo incluso hablaba un poquito de ese imperium que tiene el Estado. De hecho, en la semana me acordé de ustedes porque yo les preguntaba ¿qué consideran más importante si el Estado doméstico o el derecho doméstico o el derecho internacional? Y la clase pasada habíamos concluido que el derecho internacional. Bueno, hice yo una pequeña reflexión que ahorita voy a analizar, por eso agradecería que se tomaran la molestia de poner su cámara, para volver a preguntar qué consideran más importante. Y entonces en la semana, ahora toda la semana estuve pensando en ustedes en hacerles esta pregunta. Es la misma pregunta, pero ahora vamos a defender al derecho doméstico, primero como en grado de importancia mayor que el internacional, a contrario de la clase pasada. Y eso es por enseñarles un poquito este proceso de pensamiento que debe de ser lateral. A veces pensamos, ¿verdad? En el caso penal como asesores jurídicos, en otro como fiscales, en otro como juez de control, en otro como abogado de la defensa y en otro como juez de enjuiciamiento. Entonces, ya la clase pasada estuvimos analizando que la gran importancia del derecho internacional y ahora vamos a analizar la importancia que tiene el derecho doméstico. Y aquí en la primera lámina aparece, porque cuando nace el Estado moderno, recuerden que tiene 4 elementos. El primero de ellos es el territorio. Después tenemos la población que está viviendo en ese territorio. Y la población es el conjunto del pueblo más los extranjeros. El pueblo son los nativos propiamente del lugar y los extranjeros. Y por el otro lado tenemos a un gobierno. De hecho, esta parte de gobierno viene desde los antecedentes de la polis griega, ¿no? Por ahí está Grecia y Esparta. Y bueno, por último tenemos a Haskell como el orden jurídico.
Y yo, como les decía, nosotros como abogados, o tú como estudiante de Derecho, estás dentro de este orden jurídico. Y parte, ¿no?, del mensaje que yo les dejé en la clase pasada y les dejo ahorita, es precisamente que estamos en la mejor profesión, en donde en esta profesión podemos estar con una sonrisa, con una satisfacción interesante, porque el derecho, sea doméstico o sea internacional, va a, o busca generar precisamente la, eh, el que se cumpla el bien común. Entonces, yo te decía en la clase pasada, tú tienes la responsabilidad como abogado, nosotros tenemos la responsabilidad como abogados de hacer cumplir la ley y de cumplirla. Por tanto, nuestra satisfacción es que estamos inmersos en este orden jurídico que habla Hans, que es en la teoría pura del derecho. Entonces, si se dan cuenta, pues nace el Estado moderno y pues por ahí está, ¿no? Despuésito, primero está este tratado, despuésito en 1700 aparece Montesquieu con la división de poderes. Y bueno, está el derecho doméstico en gran importancia porque está delimitando al Estado y los estados a su vez están haciendo diversos tratados internacionales, como yo les comentaba. Hay que agradecer y respetar que Estados Unidos de América y que Guatemala nos están respetando nuestros límites. Hoy por hoy, pues están respetando nuestros límites, como en su momento con el Tratado de Westfalia como antecedente. Otra cosa interesante que habíamos mencionado era la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial que acaba con el Tratado de Versalles, y el Tratado de Versalles le impone una gran carga a Alemania, y en 1919, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, surge una organización internacional, pues ahí todavía un poco incipiente, que se llamó la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente ya de lo que mencionamos la clase pasada de la ONU como primer organismo internacional. O sea, la ONU es muy importante porque es el primer organismo internacional moderno, porque el primer organismo internacional como organismo internacional es la Unión Postal Universal, de allá de aquellos años de 1880, algo por ahí. Pues, como 20 años antes de que acabara el siglo. Pero como organización internacional moderna fue la ONU. Y que comentábamos que muchas de las cosas pues ya necesitan reformar, necesitan actuarse. Vamos, aquí tendríamos que hablar de los organismos internacionales. Si los dividiéramos, tendríamos organismos internacionales antiguos, Unión Postal Universal. Sociedad de las Naciones, 1919, es antiguo. Por eso fracasa y por eso hay una Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos a la Organización de Naciones Unidas como primer organismo internacional moderno. Otro organismo internacional moderno tenemos a la Organización Mundial de Comercio, a la Organización Mundial de Aduanas, a la Organización Mundial de la Salud, etc. Todos estos son organismos modernos. Y como tercera fase, yo consideraría que tendríamos que tener actualmente organismos internacionales de acuerdo a la globalización, a la digitalización, al Internet, ¿no? Postmodernos. O sea, aquí tendríamos que hablar de que si queremos efectivamente evitar una tercera guerra mundial, efectivamente necesitamos o queremos evitar la intervención de otro país, de un país que intervenga a otro país, porque así lo determina, necesitamos reestructurar estas organizaciones internacionales. Ese es así como un comentario, hermano. Y entonces aquí nosotros tenemos esta línea de tiempo que a partir de aquí vamos a conocer nosotros verdaderamente al derecho internacional, o sea, donde agarra fuerza moderna, aunque ya podemos ver ahí que ya tenemos bastantes años, de 1945 a la fecha, pero donde agarra bastante fuerza es precisamente en esta constitución moderna de organizaciones internacionales, que yo considero que sí deberíamos de perfilarnos, digámoslo así,
pues para cerrar la década de los 20, de los 2020, quizá ya entrando a los 2030, con una estructura diferente a las de las organizaciones internacionales. Para que acercándose a los 2045, cerrando 100 años de la ONU, se consideraría como la tercera forma o la tercera etapa de las organizaciones internacionales que aún siguen cumpliendo el fin, que es la paz y la seguridad mundial. Bueno, aquí aparece un pequeño video, ojalá que lo puedan escuchar. Si no lo escuchan, bueno, pues ahorita yo les platico de qué trata. Dura 30 segundos. Un símbolo en donde la política internacional debe de unificarse para la paz y seguridad internacional es precisamente lo que tenemos detrás. La silla rota, aquí, en Ginebra, en el edificio emblemático de la Organización de Naciones Unidas, representa la política fracturada de los estados, la cual tiene que estar con una constante reflexión y observación para poder buscar la paz y seguridad internacional. Bien, ¿me confirman si escucharon el video?